34 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Radio del Plata Rosario y por Agofa TV. Hasta las 5 de la tarde te hacemos compañía. Vos sabés que la cámara que está de este lado está entrando un poquito ahí en el plano. Vamos a correrla un poquito. Esto es radio en vivo, gente, y streaming. Estas cosas pasan. Ahí está, ahí está. Espectacular. Ya está con nosotros el magister Nelson Abaca, que es coordinador de la escuela Raúl Arino de la Fundación del Gran Rosario. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido a este programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá en Generación Rota. Generación Rota. Gente Rota es una cuestión viral. La gente rota somos nosotros, que hacemos este programa. Que hacemos este programa. Quiero empezar preguntándote por lo que decía recién y lo contábamos esta semana, anticipando lo que íbamos a tener. Esto del modelo educativo que tiene la escuela Raúl Arino, que como también rompe quizás con un poco el modelo tradicional sarmientista que tiene la escuela argentina, el modelo de la escuela argentina históricamente, ¿no? Bien, bueno, lo primero vamos a hacer un contexto histórico. Dale. La escuela moderna, tradicional, sarmentista, como modelo, surge fuertemente en inicios del siglo XX en Estados Unidos. Y la metáfora de la escuela es la metáfora del Fordismo. Que el Fordismo, cómo se fueron construyendo los autos en serie. Quiere decir que antes de Ford, los autos se construían de a uno. Claro. Se empezaba y se terminaba con el auto. Con Ford el invento fue empezar por serie. ¿Esto qué tiene que ver con las escuelas? Que las escuelas sarmentistas o tradicionales van construyendo el conocimiento de los estudiantes por serie. En primer grado le enseñan una parte, en segundo grado le enseñan otra parte, y así se supone que van completando el estudio. Claro. Eso es lo que podemos decir. Y después hay otros elementos como algo del orden del panóptico, es decir, un lugar central para poder vigilar al resto. El tema del timbre. Las fábricas a principios del siglo XX sonaban una campana y entraban todos los trabajadores. Bueno, en las escuelas sigue sucediendo esa cuestión horaria de separarlos por horarios, por turnos. Eso sumado a que estas escuelas creadas fuertemente o modelizadas en el siglo XX y en el siglo XIX está en este momento en manos de docentes formados del siglo pasado. Pues la mayoría, hoy estamos en el 23, los que están egresando nacieron en el siglo pasado. Pero los estudiantes que tenemos dentro de las instituciones son del siglo XXI. Yo creo que ahí es donde, hablando de cosas rotas, hay algo que se viene a romper ahí. Que donde no se puede pensar una institución en el siglo XXI para estudiantes del siglo XXI en general. Y hay experiencias en particular que por lo menos intentan, como es el caso Arino, claro, que intenta romper con esa lógica disciplinar, donde la matemática se estudia por un lado, la lengua se estudia por otro lado, la plástica por otro lado. Claro. Sumado a que se sigue dando mucha importancia de la currícula semanal, los estudiantes tienen 6 horas de lengua, 6 horas de matemática, 3 horas de ciencias sociales y 3 horas de naturales. Eso te da 6 más 6, 12, más 6, 18. Te quedan 4 horas. Y en esas 4 horitas que quedan, bueno, vamos a darle algo de educación física, claro, vamos a darle algo de plástica, como si eso fuera... Algo de música. Algo de música. Bueno, ahí ya hay algo que en Arino se rompe. Hay algo que nosotros concebimos que nuestros estudiantes ingresan 7:30, depende de los horarios de los padres, el horario de ingreso no está tan regulado. No nos parece que sea tan importante el cumplimiento del horario, porque también tiene que ver con las dinámicas familiares. Por lo tanto, la escuela está abierta de las 7:30 y hasta las 8:15 van ingresando. Mirá. Bien. En segundo lugar, los chicos se retiran a las 16 horas. Bien. Donde a la tarde es muy fuerte la carga de teatro, tienen mucho teatro, Mira. tienen producción audiovisual, mucho deporte, judo, hockey, vóley, tienen arte y también tienen las materias, pero con la salvedad que las materias están interdisciplinarmente. Quiere decir que los estudiantes atraviesan durante el año lectivo 4 proyectos educativos, que los tenemos en este momento en funcionamiento y por ahora no los vamos a cambiar.
El primer proyecto que se trabaja en la institución que Antes de contarme lo de los proyectos, ¿eso es desde todos los años? ¿O sea, desde que ingresa el chico cuando es muy, muy chiquito? ¿O empieza en algún momento de Sala la de escuela? 1 a 18 años Es el igual. mismo modelo, la misma manera, la misma metodología. Mira. Bien. Por lo tanto, se trabaja interdisciplinadamente con 4 proyectos. Y ahí las disciplinas trabajan al proyecto. Claro. Les doy un ejemplo. Sí. La escuela Arino está situada muy cerca de la cuenca del arroyo Ludueña. Es decir, está a 1 kilómetro. Por lo tanto, uno de los proyectos, de los 4 proyectos que trabajamos, se llama Cuenca del Arroyo Ludueña. Y se investiga. ¿Y cómo trabajás interdisciplinariamente? Desde ciencias naturales se investiga el agua contaminada que tiene el arroyo Ludueña, o si no está contaminada. Y se investiga en ciencias sociales la ubicación geográfica. Se hace un viaje educativo desde la cuenca del arroyo Ludueña a la salida de la desembocadura. Se va a la Florida. En matemáticas se hacen cálculos, volumen de agua, distancia. También depende la edad de los niños y la posibilidad. En lengua se estudia la literatura regional, de lo particular a lo universal. En música, cuáles son los músicos predominantes de la región. Bueno, eso es lo que se impacta interdisciplinariamente. Ese es un poco el modelo, que no es novedoso para la región, pero ya se viene haciendo hace mucho tiempo en España, en algunas, sobre todo las escuelas jesuitas españolas lo tienen como guía de laburo, y en Estados Unidos es mucho más común. Ustedes habrán visto alguna vez a Homero Simpson, que Lisa lo invita como proyecto de qué trabaja mi padre, y él aparece y cuenta de que trabaja en una planta atómica, y aparece que tiene puesto atrás una pastilla contaminada con el chiste común de los Simpsons. Esa es un poco la idea. Qué bien, igual, muy bien. Porque acá, está bien, se ve de afuera, pero acá todas las escuelas son muy tradicionales. Así que está bueno romper un poco con eso. Sí. Le das más oportunidad al chico, más dinámico también. Puede hacer que al joven, al chico le guste ir a la escuela también. Sí. Porque está esa problemática de que los nenes no quieren estudiar, no quieren ir a la escuela. Sí. Y por ahí armar una dinámica diferente da gusto. Claro, totalmente. Y después, bueno, la escuela está en un lugar que tiene 13 hectáreas, con bosque, parque. Entonces, hay cosas que está permitido subirse a los árboles. Está permitido, ellos ahora están en la época de armar refugios. Los recreos son 2 recreos de 20 minutos, pero para ellos, esto que dice Lula, les encanta estar en la escuela. Es más, prácticamente no hay inasistencias. Hay un cierto placer. Bueno, está muy centrado también en sus actividades. Tenemos un gran equipo de laburo. Esto conforma mucho. Tenemos la asistencia de la Universidad de Gran Rosario, que nos asiste académicamente, y tenemos un gran laburo en inclusión. Tenemos arriba de 35 chicos en proyecto de inclusión. Es decir, es muy buscada, porque hay un equipo de laburo muy importante. Y también ahí hay una filosofía. A diferencia de otras instituciones, que llega un niño con algún grado de discapacidad y lo primero que intentan es que se quede dentro del aula, y lo obligan a estar dentro del aula, y justamente estos niños, algunos, presentan unas características de que no pueden. Nosotros hacemos al revés. Primero, que sobre todo los niños que tienen un grado elevado de autismo, que recorran la institución, que vayan amigándose con el espacio, y luego van ingresando. Esto es lo que es laburar interdisciplinariamente, que es cruzar las disciplinas, tratar de crear una metodología, poner la prueba, se evalúa, se hacen libretas de calificaciones, la que pide el ministerio y una que inventamos nosotros. ¿En qué consiste esa que es de la universidad, porque, de la escuela? Miren, hablando de cosas rotas, lo más roto que está es el sinsentido de la educación. La educación no tiene sentido. Para el niño no tiene sentido. La libreta no tiene sentido. Un niño de segundo grado ve una libreta con letras y ve lengua, B, S. La verdad que no le dice mucho al niño de qué quiere decir eso. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, esa libreta está hecha para que el padre la lea y hable con el niño en forma conductista. Che, mira la nota que tenés. Tenés que sacar una A, digamos. Te felicito o te reto. Entonces nosotros hicimos una libreta paralela con un relato narrado según la edad del niño, donde se le dice al niño
en qué cosas se lo felicita, está muy bien motivado, va muy bien, y qué cosas necesita laburar. Sumado a eso hay un párrafo dedicado para que el niño ponga su autoevaluación, qué es lo que él considera que tiene que trabajar. Quiero dar una aclaración. Nosotros tenemos una grilla de proyectos dentro de la gestión, y uno de los proyectos más fuertes es la lectura. Intentamos que todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana la escuela lee. El que sabe leer leerá en voz alta, en voz baja, interpretará, y el que no sabe leer le leerá el docente. Y eso también nos parece un acto bastante revolucionario. Trabajar con la escritura y con la lectura hoy, donde no está muy pensado. Es decir, por eso digo de muchos sinsentidos que hay en las escuelas, ¿no? Y por último, dentro de las innovaciones, estamos llevando adelante un acuerdo para que la escuela sea una escuela de reconocimiento Google. Google for Education es un programa internacional en donde te asiste un proveedor y te va formando a los docentes para que luego la escuela sea una escuela de referencia a Google a nivel internacional. ¿Y qué sería trabajar con los estudiantes Google? Que los estudiantes y los docentes aprendan a utilizar las herramientas de Google en la educación. Porque eso tiene que ver con lo que decías al principio, ¿no? Hoy hay docentes que fueron formados en el siglo pasado con jóvenes estudiantes, sea de que van a salita de 1 o que están en cuarto año ya en el ámbito secundario, que han nacido en este siglo, que son lo que se dice nativos digitales. Exactamente. Y que por ahí la educación tradicional que decíamos antes no está capacitada para eso. No está. Y nosotros después, estos proyectos, nosotros lo que queremos es la materialización del saber, la construcción del saber. Entonces claro, se hace el proyecto, como les contaba, la cuenca del arroyo Ludeña, y después se invita a la comunidad, a las familias, para que vengan a ver la muestra de todo lo que se trabajó durante esos 2 meses. Entonces son los propios estudiantes que materializan. Algunos, por ejemplo, el año pasado en un sector del parque hizo una cuenca. En teatro hicieron una muestra de teatro que tenía que ver con la especificidad de la cuenca del arroyo Ludeña, y se materializa y se ve lo que nosotros intentamos es que sí le queremos dar un sentido, es construir el conocimiento, que el conocimiento se vaya construyendo fundamentalmente de parte de los estudiantes, ¿no? Y después tenemos el idioma, que tenemos un instituto dentro de la propia escuela, un convenio con el Instituto San Patrick, que durante la tarde le da inglés como si fuese un instituto externo, pero está dentro de la institución, 3 horas de reloj por semana, en 2 bloques de 1 hora y media, desde sala de 5 a 5º año. Bueno, eso es un poco el concepto que maneja la institución o que maneja filosóficamente. Quiero preguntarte algo porque recién, hace un par de minutos atrás, estuvieron los chicos de una agrupación del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas aquí de UNR, y hablamos de cuál es por ahí la mayor necesidad o la mayor demanda que tienen los estudiantes, ¿no? Y también vinculándolo con una estadística que tiene hoy el sistema universitario público argentino, que es la deserción que hay en algunas carreras tradicionales. Y lo que ellos marcaban es que hay se ve y está muy manifiesto la brecha que hay entre la escuela secundaria y el paso a la universidad. No sé, quiero preguntarte 2 cosas. Una, ¿hace cuánto que está funcionando de esta forma la escuela? Y si ya hay estadísticas, ¿no? Como si se acorta, pasando por este modelo, esa brecha con la universidad, ¿no? Mira, es cierto, la cantidad de estudiantes que terminan primero que la cantidad de estudiantes que ingresan un primer año a la secundaria, creo que llega a un 20 o 30% a recibirse en tiempo y forma. Que también creo que otra de las problemáticas que hoy está en discusión es el sentido de la escuela secundaria. Y que este gobierno intentó tensionarlo, discutirlo, y creo que se merece un momento de poder pensar qué pasa en la escuela secundaria. Nosotros tenemos 2 programas en relación a eso. Tenemos desde el 1 de marzo hasta el 10 de diciembre, que terminamos las clases, los estudiantes de 7º grado, una vez por semana, de 12 a las 16 horas, van al secundario y hacen vida secundaria. Con profe del secundario, le dan clase a los profesores secundarios, es como si fuese un cursillo, pero también una adaptación a la vida secundaria. Y en la secundaria pasa lo mismo con la universidad.
Claro. Van a la universidad, hacen un trabajo, una convivencia, y se los va orientando, preguntando cuál es. Así que en ese sentido hay un acercamiento muy cercano entre la universidad, la escuela secundaria y la escuela primaria. Creo yo que también tiene un plus esta institución, que sea una escuela preuniversitaria, como lo es el Politécnico, como lo es el Superior, como lo es el Latinoamericano. Eso produce también un pensamiento más académico en ese sentido, ¿no? Claro. La función de la Ley de Educación Nacional, de la Ley 26.206, es 3 principios fundamentales, y creo que ahí es donde hace mucho ruido la educación. El primero es formar para el mundo del trabajo. Si vamos con esta hipótesis de que los estudiantes que están transitando en la escuela hoy están formados por gente del siglo pasado, ahí hace un ruido. Y dentro de esa lógica, el estudiante de primer año que hoy tiene 14 años, cuando se reciba a los 18, van a haber trabajos que todavía no se inventaron. Claro. Por lo tanto, no podemos formar para un modelo laboral que todavía no sabemos, porque nos está mostrando la era digital que están surgiendo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, para la vida democrática. Es muy interesante que hayas tenido y que hayan tenido alguien de un centro de estudiantes. Preguntémonos, ¿cuántos centros de estudiantes funcionan en las instituciones educativas? Entonces, ese segundo principio que dice la Ley de Educación, ¿realmente hay democracia dentro de las instituciones educativas? Y el tercer principio es formarlos para la continuidad de sus estudios, donde también hay algo que no eso se por va. ahí lo que está más roto también, ¿no? Exactamente, donde no se está generando como uno quisiera. Me gustó una cosa que decías de cómo se lo forma al estudiante para el trabajo. Y también en la universidad pasa, ¿no? Que uno se forma para una disciplina que va a ejercer en algún momento a los 5, 6, 10 años cuando se reciba, que capaz cuando se reciba ya se ejerce totalmente diferente a lo que vos aprendiste en primer año, ¿no? Esto está pasando. Por ahí hay carreras que sí que es otra la cuestión, la discusión, pero sí carreras más vinculadas a lo social, a las ciencias blandas, que le está pasando esto, ¿no? Sí, lo que yo me pregunto, hay un pensador muy interesante, se llama Robbins, que ya falleció. Tiene una anécdota, voy a tomar un minuto para contar una anécdota muy interesante que es muy linda. Resulta que él trabajaba como asesor en una institución educativa en Inglaterra, en Londres. Y había una niña de primer grado con 6 años que presentaba dificultades de poderse quedar sentada en el banco y de quedarse en el aula. Nosotros lo vemos muy cotidianamente. Yo era así cuando iba a la primaria. Sigo siendo igual. Sí. Entonces lo llaman a él y él se queda a un costado donde asisten a esa reunión, está la nena, y asiste psicólogos, psicólogas, pedagogos, todo para estudiar ese caso, porque la verdad que era bastante inusual. Mientras Robbins está analizando, nota que la nena no para de moverse y empieza a prestar atención, y la nena estaba bailando al ritmo de Penny Lane, que es una canción de los Beatles, que estaba sonando en una radio cercana. Robin le dice a la madre, mira, no le hagas caso a ninguno de estos, ponele a estudiar danza porque tu hija quiere ser bailarina. Esa niña termina siendo la directora de la Royal Academia de Inglaterra. Ahí es donde la escuela no tiene sentido. Cuando vos no podés escuchar y ver lo que le pasa a un niño, ¿por qué todos tienen que trabajar para la producción de? Claro. Tenemos una lógica capitalista de utilitarismo. No, vos tenés que ser economista, tenés que ganar guita. Yo quiero ser artista. No, eso te vas a morir de hambre. Pero déjame. Es decir, también intentar esto que decís, de ver por dónde pasa el deseo, lo que uno quiere. Y si no... Por eso nosotros trabajamos en una jornada ampliada donde tratamos de pasar por una gran cantidad de disciplinas, de arte, para que los niños vayan conociendo otras posibilidades. Qué bueno, eso pasa mucho con los deportistas, por ejemplo. ¿Cuántos deportistas que hoy son de la elite y que nos representan, deportistas argentinos, ¿no? Que nos representan a nivel mundial, que dijeron, no, bien, estaban en la primera, querían jugar a la pelota y jugaban con una botellita en el patio y le decían, no, vos no juegas a la pelota, y hoy están... en los clubes más importantes del mundo, ¿no? Tenemos un programa en la secundaria de deportistas.
Estudiantes deportistas. Estudiantes deportistas que juegan al fútbol, hay algunos jugadores de fútbol, entonces ellos tienen un programa especial de formación. Claro. Porque a la mañana están entrenando Sí. y tienen horarios disímiles al resto y formación determinada. Creo que bueno, esa es la posibilidad que da cuando uno puede pensar en cada sujeto en particular. Si volvemos a lo que habíamos hablado al principio, la educación sarmentista está basada en la lógica de que hay alguien adelante que tiene el saber, llamémosle maestro, profesor, un resto de estudiantes que tienen que aprender y donde hay uno contra muchos y todos esos tienen que escuchar esa sola clase sin poder ver qué le está pasando a cada uno. Creo que es romper un poco también con esa lógica. Nos quedan un par de minutos, unos 4 minutos más o menos, y preguntarte cómo, si se puede, ¿no? Si ves esta posibilidad de que, obviamente, previo debate, a Argentina le va a llevar un debate muy largo sobre la educación, sobre qué queremos para la educación de nuestro país en todos los niveles. Si se puede este modelo trasladarlo a la educación, al modelo educativo argentino que hoy se ve en cualquier otra escuela, ¿no? Bien. Si se puede, si está esa posibilidad. Yo primero que creo en cada institución en particular, en cada proyecto. Tenemos un sistema educativo donde no permite que los profesores se reúnan a pensar qué escuela quieren. Bien. Porque los profesores del colegio secundario ingresan a trabajar a las 8 de la mañana del día lunes y van como taxi de escuela en escuela, no tienen tiempo para poder pensar qué institución quiere. Si se lograra que los docentes del secundario y de primario tengan espacio, yo creo que es posible y no sería tan difícil, que es una cuestión presupuestaria. Y en segundo lugar, para que no parezca, porque yo me escucho y parece que yo tuviera ser un vendedor de humo. Claro. Como que no, esto es lo que hay que hacer. Y no es así. Porque Bien. esto es todo un laburo de equipo. Y les cuento lo último. Claro. Resulta que un supervisor llega a una escuela secundaria a visitarla. Saben que la figura de un supervisor es una figura como que Sí, viene sí, así sí. como... Sí. El de la FIP, digamos, que te cae a Exactamente, con a la pyme. camisa, corbata, Sí, sí, sí. saco gris, y visita la escuela y dice, bueno, ni siquiera pasa por la dirección y abre la puerta de un aula. Cuando abre la puerta de un aula de colegio secundario, nota que hay un bochinche impresionante, los chicos saltando de banco en banco, ruido hasta que le pega en la frente un corcho. Cuando le pega el corcho en la frente, el supervisor lo levanta, lo mira, ahí se dan cuenta los estudiantes que alguien raro estaba en la puerta, hacen silencio. Entonces el supervisor mira el corcho y dice, ¿saben lo que es esto? ¿Saben de qué planta viene? Del alcornoque. ¿Y saben dónde es el mayor productor de alcornoque? Portugal. ¿Y saben Portugal qué país conquistó? Brasil. ¿Y ustedes saben quién es Saramago? Y les cuento un fragmento de una novela de Saramago. Y Pessoa y la reina y los fascina. Antes de irse, el supervisor le deja a la profesora el corcho sobre el escritorio y dice, bueno, me imagino que habrá entendido, se va. A los 4 meses, cuando regresa el supervisor, va a visitar ese salón, encuentra a la profesora y esta vez la profesora estaba atada a la silla, le estaban por quemar el pelo con un encendedor y el ventilador giraba con un montón de ropa. Entonces le dice, ¿pero qué pasó? Le dice el supervisor. Entonces la profesora le dice, ¿sabe lo que me pasó? Perdí el corcho. ¿Qué significa? Que el corcho no es el método, es Claro. que se hace constantemente en una construcción del conocimiento. Espectacular. Ya nos tenemos que despedir, se nos fue el programa, Nelson. Te súper agradezco que te hayas tomado el tiempo para venir y por supuesto cuando quieras, en alguna otra posibilidad, podemos charlar de algunos otros temas que tengan que ver con la educación. Así que bueno, te agradezco que hayas venido y vamos a ver si podemos conseguir un corcho. Por lo menos lo que tapa el corcho. Claro, bueno, esta semana que es el Día Internacional del Malbec, así que podemos hacer ahí, está bueno. Y si no, coleccionamos un par de corchos nuevos. Gracias, Nelson, por venir. gracias a Yo ustedes. pregunto para terminar, ¿la escuela tiene unas redes sociales, alguna página web donde la gente que escuchó esto Escuela quiere Arino. investigar? Uno pone Escuela Arino y está toda la actividad se va llevando adelante por Instagram, por Facebook y va apareciendo constantemente, diariamente. Les Buenísimo. agradezco a los dos, ha sido un por placer, favor. muy linda Por charla. favor. Gracias. Muchísimas gracias.